Aquí ha llegado una pregunta y quisiéramos empezarla con usted. ¿Qué hacer para evitar el orgullo, tanto en lo ministerial como en lo personal, cuando uno empieza a sentir que es parte de un ministerio popular o conocido? Bueno, yo creo que es una excelente pregunta por múltiples razones. Yo creo que a lo largo de los años hemos oído múltiples veces lo que la palabra de Dios dice, en términos doctrinalmente hablando. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Dios se opone al orgulloso, da gracia al humilde. Pero en la mayoría de los casos, yo no creo que esos versículos están haciendo su efecto, porque la gente nunca se ve como que ellos son parte de la audiencia a quienes esos versículos le está hablando. Entonces, yo creo que en primer lugar necesitamos recordar que en algún grado todos nosotros somos orgullosos. La única persona completamente humilde fue Cristo Jesús. Eso es uno. Dos, que nosotros tenemos que estar apercibidos de que el orgullo se comporta de cierta manera, de manera que cuando yo comience a ver mi comportamiento, yo pueda decir, ops, eso es orgullo. Y una de esas cosas que el orgullo hace, el orgullo es comparativo. El orgullo es yo le estoy diciendo, hermano, no simplemente porque lo leo, no simplemente porque doy consejería. Cuando yo salí de la escuela de medicina, mi esposa te puede decir, yo era muy orgulloso. De manera que yo sé por experiencia cómo luce el orgullo, cómo se siente el orgullo, cómo responde el orgullo. El orgullo es muy comparativo, muy condenador, muy competitivo. Yo hice todo eso. O sea, yo te estoy hablando por experiencia. El orgullo frecuentemente se molesta con el orgullo de otros. La persona humilde como que ni cuenta se da. Ve el orgullo, pero más que indignarse, como que le da pena. Porque al final el orgullo, y lo sé por experiencia también, es un vestido de mi inseguridad. Y yo sé que tú quieres que seamos breves los pastores latinos, pero déjame darte un solo ejemplo de cómo yo hice algo que hoy me avergüenza, pero lo uso justamente para que lo puedas ver. Cuando yo terminé mis especialidades, me quedé en Estados Unidos enseñando medicina, viendo pacientes. Si tú contradecías en el récord lo que yo había escrito, yo venía y te escribía una nota de 3 páginas como una forma de dejarte saber que tú no sabías de lo que estaba hablando. Cuando eso cambió, pero era porque yo me sentía inseguro. Yo estaba joven, era latino, el medio era completamente americano-judío, los pacientes eran americanos-judíos, la mayoría, y los médicos también. Después que los años pasaron, ya yo me sentía seguro, el medio me había aceptado y me conocía. Yo veía lo que tú escribías, te llamaba y te decía, mira fulano, vi tu nota, mira, déjame explicarte por qué yo pienso que es esto y aquello, pero ojalá tú tengas razón, porque eso es lo que más le conviene al paciente. La misma persona, el mismo problema, abordado de forma diferente. Entonces yo tengo que estar apercibido de cómo el orgullo se comporta, cómo luce. Tengo que recordarme que el orgullo es un pecado del cual tengo que arrepentirme. El pastor Parson hablaba de que muchas de sus oraciones son oraciones cortas, perdóname Dios. Eso yo lo he hecho con el orgullo, con el celo, con la envidia, que le digo al Señor, Señor, eso fue envidia, perdóname. Señor, eso fue celo, perdóname. Señor, eso fue orgullo, perdóname. Y esa es la duración de la oración. Pero yo tengo que estar apercibido que esa es la naturaleza humana, la inclinación humana. Me da mucho dolor ver la forma como los hermanos en las redes se critican, se condenan, sacan el pecado del otro a la luz y le tiramos todo eso al público inconverso. Yo quiero preguntarme a quién es que le estamos haciendo bien cuando hacemos todo ese tipo de cosas. Entonces, perdóname que ya me extendí, pero... No, el minuto latino es diferente al minuto de otro lado. Son diferentes, son diferentes. Estamos en diferentes coordenadas. Pastor Ferguson, en este momento estamos viviendo un tiempo donde hay muchas ideologías contrarias a la Escritura, que son muy populares, que se propagan abiertamente. Y la pregunta es, ¿qué hacer para cuidar el rebaño
ante tales ataques ideológicos? Short answer. Una respuesta corta. I think there are two things. One is I've always felt a tendency for evangelical Christians to study all the mistaken views, first of all. En primer lugar, hay una tendencia a veces de estudiar en el mundo evangélico todas las visiones o posturas falsas que hay. So with heresies, they will read all the different books on all the different heresies. Así que con respecto a las herejías, van a leer todos los diferentes libros sobre todas las herejías. But the first thing is to build up the church in its basic understanding of the gospel, and then the church will be able to deal with all these false ideologies. Pero lo primero es edificar a la iglesia con todas las verdades de acerca del evangelio y entonces van a estar equipados para lidiar con esas falsas ideologías. So the more our people are immersed in the truth of Scripture, the more they hear the Word of God shaping and molding them, the better equipped they're going to be able to be wiser than the people who are more intelligent than they are. Mientras más inmersos estén en la palabra de Dios, mientras más enseñados van a estar en la palabra de Dios, más equipados van a estar para poder lidiar con estas cosas. Because we don't know much about anything. Porque no sabemos mucho acerca de muchas cosas, But unlike the unbeliever, we know something about everything. pero a diferencia del incrédulo, nosotros sabemos mucho sobre algo. We know God is the creator, we're made as his image. Sabemos que Dios es el creador, nos estamos hechos a su imagen. We have fallen. God has taken care of us. We have been redeemed and we're going to glory. Estamos caídos, Dios ha tomado cuidado de nosotros, estamos redimidos y vamos a la gloria. And unbelievers are always trying to deny these things. As Paul says in Romans 1, the unbeliever knows that God is. El incrédulo, según nosotros podemos ver en Romanos capítulo 1, el incrédulo conoce estas cosas, But he is always trying to suppress that truth. pero siempre está tratando de suprimir esa verdad. So I often say to our Christians, every unbeliever and every false ideology you meet is like a sweater that's got a loose thread on it. Cuando yo les digo, normalmente cuando tú te encuentras con un incrédulo, es como si tú te encontraras con alguien que tiene un suéter por encima, que tiene un hilo suelto. Do people here know what sweaters are? Sí. You know? And our task is to spot the loose threads and begin to pull them. Y nuestra labor es tratar de encontrar ese hilo que está suelto y entonces tratar de jalarlo. Because in God's world, you can't live consistently with a view of the world that isn't centered on God. Porque en el mundo de Dios tú no puedes vivir de manera consistente con una visión de acerca de Dios que no sea consecuente con la de Dios mismo. Now, since I'm living on Latin American time, that's the first thing. Lo primero es yo estoy viviendo en el tiempo latinoamericano, eso es lo primero. Briefly, I think the second thing Lo is, segundo, de manera breve, in a world where families are disintegrating, en un mundo donde las familias están the desintegradas, social problems caused are enormous. los problemas sociales cuestan mucho Our governments aren't able to cope. y los gobiernos no están preparados para enfrentarlo. When our local churches become families, Cuando las iglesias locales vienen a ser familias, then that is the best possible message to the secular world, the ungodly world, and all their false ideologies. ese es el mejor mensaje que le podemos dar de las iglesias al mundo sobre las falsas ideologías. That the gospel produces what God originally meant life to be. De que el evangelio produce lo que realmente el evangelio debe ser. And I find that sometimes people who say they hate our message Y a veces las personas dicen, ellos odian nuestro mensaje. know that they cannot deny
that this message has produced something nothing else in this Es world que ellos can. saben que ese mensaje ha producido algo que nada más en este mundo puede producirlo realmente. So Eso es lo que notan ellos. it's both the truth of the gospel and the life of the Christian family and Christian fellowship. Y ven la realidad, la verdad del Evangelio en las familias cristianas y en la familia de la fe. That's the Latin American short answer. Esa es la respuesta corta desde el punto de vista latinoamericano. Es que el pastor Ferguson comió hoy dulces dominicanos. Entonces se alargó su tiempo. Pastor Sugel, vivir para la gloria de Dios es posible gracias al Evangelio. Sin embargo, tomando en cuenta 1 Corintios 10:31, sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo luce en la práctica vivir para la gloria de Dios en los diferentes ámbitos de la vida de un cristiano? Trabajo, comunidad donde vivimos, nuestras familias. ¿Cómo luce vivir para la gloria de Dios en un cristiano? En una forma breve, la idea es esta. Yo voy a hacer lo que debo hacer conforme a la voluntad revelada de Dios en su palabra, pero siempre motivado o siempre con la motivación de que Dios quede bien, de que la fama de Dios y el carácter de Dios sea conocido, no que yo quede bien y que mi buen carácter sea conocido. Entonces yo puedo dedicarme a cuidar de mi familia porque quiero que la gente piense que yo soy un buen esposo, yo quiero que la gente piense que yo soy un buen papá. No necesariamente yo voy a hacer esas cosas porque yo quiero que la gente vea el carácter de Dios en la manera en que yo amo a mi esposa, el carácter de Dios como padre en la manera en que yo cuido y educo a mis hijos. Y lo mismo puede ser con respecto al trabajo y la vocación. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3 y está hablándole a criados, a siervos, algunos de los cuales hacían trabajos como limpiar el piso, cuidar un niño. Y Pablo dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y luego añade, sabiendo que de Cristo recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces yo puedo ir a mi trabajo y tratar de ser excelente en lo que yo hago, sea lo que sea. Puede ser como pastor, puede ser como arquitecto, puede ser como chofer de carro público, puede ser como ama de casa. Yo quiero hacerlo lo mejor que yo pueda, porque yo quiero hacerlo para Cristo, esperando de Cristo su recompensa. Y eso es vivir para su gloria, en una forma práctica. De esa manera, aún las cosas más cotidianas como comer y beber, yo puedo introducirlas en ese paquete. No simplemente que yo vengo a la iglesia y canto y escucho la prédica para la gloria de Dios. Es que en mi vida cotidiana yo vivo conforme a la voluntad de Dios y buscando su fama, buscando su gloria, buscando que su carácter y su palabra sean conocidos. Muchas gracias. Pastor Parsons, desde su propio conocimiento y su experiencia como pastor y también en su trato con otros pastores en diferentes partes del mundo, ¿cuáles considera usted que son las labores más difíciles en el ministerio pastoral? Well, I'm not sure I can talk about that publicly. No estoy seguro que pueda hablar de eso públicamente. Sometimes in pastoral ministry, Algunas veces en el ministerio pastoral, I'll simply say this. pongámoslo de esta manera, simplemente. You come to learn to expect sheep to bite. Llegas a
aprender que las ovejas muerden. But it's never easy, and you never get used to being bit by their shepherds. Pero nunca es fácil y nunca te acostumbras a ser mordido como pastor. And it sort of goes to what Pastor Nunez was saying. Y eso también tiene que ver con lo que el pastor Núñez estaba diciendo. Oftentimes, it's other pastors that hurt us the most. A menudo son otros pastores los que más nos hieren. The gossip and the slander of other churches. El chisme y las palabras de otras iglesias. The division and the nitpicky on social media. Y la división y el estar hablando por cositas en las redes sociales de otros. When all you're trying to do is serve the Lord and serve His people, and Cuando then todo they lo que está- criticize you for it. Cuando todo lo que está tratando es tratar de servir al Señor, servir a su pueblo, entonces eres criticado por esas cosas. You're not trying to make a name for yourself. No estás tratando simplemente de hacerte de fama con un nombre. You're just trying to be faithful. Simplemente estás tratando de ser fiel. But then people whom you respect, Pero personas que tú esperas, they try to put you down. de lo que no esperas algo, te aplastan. They say because you're speaking at this conference or you're writing this book, Porque estás hablando en esta conferencia o escribiendo tal libro, they try to put you down. entonces tratan de aplastarte, de bajarte. Now, that just describes the pastors and other shepherds. Eso escribe a los pastores y a otros. But I'll also say that it's the constant trauma, Pero es el trauma constante, the constant pain, and you don't know what problem is coming next or what el dolor constante y no sabes cuál es el problema próximo que va a surgir or how someone has hurt someone in the church, and it never stops. o cómo alguien hiere a otra en la iglesia y como que nunca se detiene esto. It's almost like an ER doctor. Es como alguien que es un doctor en área de emergencia, You never really have time to heal. como que no tienes tiempo como para curarte. It's just one hurt after the other and one problem in the church and someone divorcing unbiblically or there's abuse or there's Es una herida sobre otra, hay un divorcio, hay un chisme, un problema entre hermanos. and you don't have time to really heal from that, and just the compounding trauma of ministry. Y no tienes tiempo de sanarte de eso, es algo continuo, es un trauma continuo. And it wears on you. Y eso te desgasta. So that's one of the greatest problems. Ese es uno de los más grandes problemas. Y creo que lo ha dicho con el corazón. Y por eso la siguiente pregunta que se las hago a cada uno de ustedes, porque yo creo que es una pregunta que toda oveja sincera se hace, es ¿cómo podemos ayudar a nuestros pastores a que la carga que llevan sea más liviana? Se la pregunto a cada uno de ustedes, empezando por el pastor Miguel. ¿Qué esperas de tus ovejas con respecto a la carga que tú estás llevando? ¿Qué quisieras que entiendan? Bueno, para comenzar, recordar que nosotros somos ovejas y que las cosas que tú necesitas, yo necesito. Si tú necesitas oración, yo también. Si tú necesitas un amigo que pueda oírte, entenderte o llorar contigo, yo también. Si tú necesitas consejo, yo necesito consejo. Las cosas pueden variar, momentos, cantidades, frecuencias, pero ninguno de nosotros es una oveja consumada, glorificada. Tenemos debilidades y por consiguiente yo creo que una de las mejores cosas que las ovejas pueden hacer es orar por ti. Y a mí me gusta mucho porque hay un grupo de personas en nuestra iglesia. Cuando yo comencé la iglesia eran más personas de edad, pero una de las cosas que más me gusta ahora es que hay varios adolescentes y varias personas, quizás en college, en la universidad, 20 y tantos años,
que con frecuencia viene el domingo, pero las hay de otras edades también. Pero pasa todos los domingos, mi esposa es testigo. Pastor, ¿cómo puedo orar por usted? Y yo puedo hablarle, mi agenda está cargada, pero le puedo abrir mi corazón hasta cierto punto y decir, estoy cansado, o tengo esto, tengo aquello, por favor ora. Y yo estoy convencido que mucho de lo que Dios me ha permitido hacer en el tiempo que tiene un día, 24 horas, es el fruto de las oraciones de los santos delante de Dios. A mí no me cabe la menor duda. Sea un amigo, quizá no podemos ser íntimos porque ni el tiempo lo permite, pero eres un amigo que siente por tu pastor, que pregunta, que cuando viaja, ¿cómo le fue? Me alegro. Usa una palabra de estímulo en diferentes momentos. No, una palabra de estímulo no es una palabra que te glorifique a ti, es cosas sencillas incluso, de las que tú oyes y a ti también te edifican. Como hay otros que tienen que hablar, no lo voy a hacer un monólogo, de manera que me voy a parar ahí y luego yo puedo agregar otra cosa. Sugel. Bueno, construyendo sobre lo de Miguel, no voy a hablar de la oración porque para mí es lo más clave en esto. Oren por sus pastores. Pero la Biblia dice, yo no tengo mayor gozo que este, dice Juan, el ver que mis hijos andan en la verdad. Una de las cosas que más estimulan a los pastores es el hecho de saber que uno se pasa la semana preparando buena comida para la iglesia y cuando uno predica, dos cosas alegran el corazón de uno. La primera es que tú estés ahí. A veces los creyentes olvidan que la misma responsabilidad que yo tengo como pastor de estar el domingo en la iglesia predicando es exactamente la responsabilidad que tú tienes de estar el domingo en la iglesia escuchando. Venimos a congregarnos con Cristo, los dos, yo como pastor, tú como creyente miembro de la iglesia. Entonces lo primero es que estés ahí y que vengas con la disposición a escuchar. Pero como dice Juan, evidentemente con la disposición de lo que se está predicando, si es una exposición fiel de las Escrituras, no es la opinión del pastor, es lo que dice Dios a través de su palabra, y por lo tanto yo voy a escuchar con un oído atento y con un corazón preparado para obedecer al Señor. Y eso es algo que llena de gozo el corazón de un pastor, el ver a la gente recibiendo la palabra como lo que es. Primera Tesalonicenses 2:13, Pablo dice, damos gracias a Dios de que cuando fuimos a vosotros, ustedes no recibieron la palabra como palabra de hombres, sino como lo que es la palabra de Dios. Y lo segundo que mencionaría, obviamente, es el hecho de ver a la iglesia funcionando como un cuerpo. Es algo que da un gozo enorme a los pastores cuando ven que la iglesia entiende que nosotros somos un cuerpo, que no venimos como entes pasivos a la iglesia para recibir lo que el liderazgo ha planificado para mí, sino que han venido a entrenarme y a equiparme para funcionar mejor como parte de un cuerpo. Y eso también es algo que llena de alegría el corazón de un pastor, ver a la iglesia actuando y obrando como un cuerpo. Amén. Pastor Ferguson, la misma pregunta. First of all, I think there's been nothing more moving to me in my ministry than En primer lugar, creo que no hay nada que me conmueve más en mi ministerio. very ordinary people in the congregation saying, we pray for you every day. Que personas ordinarias en la iglesia vengan y me digan, oramos por ti todos los días. I think I've survived on the prayers of these saints. Es que yo he sobrevivido por las oraciones de esos santos. And it's quite hard to explain to them that, like Paul says in 1 Corinthians, we treat the baser parts with greater honor in our bodies. Y es difícil de decirlo, pero es como lo que Pablo dice en 1 Corintios, que nosotros tratamos a aquellos miembros que son de menos honra, los cubrimos. And we want them to know that we treat that ministry of theirs with tremendous honor. Y It nosotros- means everything to us. Y nosotros queremos que ellos sepan que nosotros apreciamos ese ministerio que ellos realizan, que es un gran honor. I think the second thing is Paul's exhortation
that if we receive good things Y in the ministry, lo segundo es la exhortación de que si nosotros recibimos algo bueno del ministerio, then it's important to minister back to those who have ministered. que es importante nosotros dar para aquello que de lo que hemos sido recibidos, o sea, bendecir a aquellos que nos enseñan y bendicen. If I can let non-Presbyterians get an insight into a dark secret of Presbyterianism, it would be this. Si yo quisiera ayudar a aquellos que no están en el presbiterianismo a que conozcan un secreto oscuro del presbiterianismo, My observation over, 50 years now has been this. mi observación por 50 años de experiencia sería esto. Most Presbyterian elders have never thanked their minister for his ministry. La mayoría de los ancianos de presbiterianos no han agradecido a sus pastores. So I think the lesson I would want to share from that is, if you are an elder, La lección es, si tú eres un anciano, that's one of your chief responsibilities Esa es- to your fellow elder. eso es una de tus principales responsabilidades con tus compañeros ancianos. And then there are two other things. The first is, to me, I think one of the most encouraging things is to see the church fellowship beginning to understand that it is actually a family. Y dos cositas más es el que poder ver que la iglesia o la comunión ve que somos realmente una familia de fe. Because my own view is all the other pictures of the church in the New Testament Porque las otras figuras o ilustraciones de la iglesia en el Nuevo Testamento are actually pictures. son realmente gráficos, But family is not a picture. Family is what we actually are. pero la familia no es una ilustración gráfica, es lo que realmente somos. And then the last thing is what happens in the worship services. Y lo último es lo que ocurre en los servicios de adoración. Paul teaches us in Colossians 3 that when we're praising God, Pablo nos enseña en Colosenses 3 que cuando estamos alabando a Dios, we are directing our praise to Him, estamos dirigiendo nuestra alabanza a Él, but simultaneously we're ministering to one another. pero simultáneamente nos estamos ministrando los unos a los And I otros. think there is no greater ministry that serves us in the preaching ministry, Y creo que no hay nada que nos ministre más que el ministerio de la predicación, or that encourages us in our general ministry, than the praises of God's people o que nos aliente intensifying. más, que las alabanzas del pueblo de Dios que intensificadas. I have often gone home from our church on the Lord's Day evening thinking, I just cannot take any more of this. Yo a veces regreso a casa después del servicio de la noche a mi casa y dice como ya yo no puedo más que en esto. I don't have the capacity, Lord, to No te- take in more of this. No tengo la capacidad, Señor, de recibir más de esto. And he says, nonsense, Sinclair. Y él dice tonterías, Sinclair. I want the congregation to know more and to give you more Yo quiero que in la their congregación praises. conozca más y tú conozcas más en sus alabanzas. And that's the bright side of the dark side that Ese es Buck el- was speaking about. Ese es el color, la parte brillante de la parte oscura de la que habíamos estado hablando. Pastor Parson. Being that I'm the youngest, you should have started down here. Siendo el joven, tú debiste haber comenzado de este lado. Oh my. Well, the other day, El otro día it was my second daughter's birthday. era el cumpleaños de mi segunda hija And my oldest daughter, y mi hija mayor who's at university, está en la universidad. she called her sister, Ella llamó a su hermana, not only to wish her a happy birthday, but to talk and to see how she was doing. no solo para felicitarle y desearle feliz cumpleaños, sino también para hablar con ella. And that gave me great joy. Y eso me dio gran gozo. My mother recently passed away just a month or so Mi ago. madre murió hace poco, un mes y pico más o menos. And one of the things that she always sought to instill within me and my two sisters Y una de las cosas que ella procuró poner en nosotros y en mis dos hermanas is to always love each other and to take care of each other. es que se amen el uno al otro y se cuiden el uno al otro.
to be kind to each other. Sean buenos el uno con el otro. And we do, thankfully. Y nosotros lo hacemos, gracias a Dios. We have a very good relationship. Tenemos una relación muy buena. One of the things I love as a pastor Una de las cosas que amo como pastor is to hear about the church being the church. es escuchar de la iglesia siendo la iglesia. And when the church takes care of each other, not because there's a program, Y cuando la iglesia se cuidan los unos a los otros, no porque hay un programa, but they are just doing it naturally, organically. sino porque lo están haciendo naturalmente, de manera orgánica. I love to hear stories, often after the fact, of how our people have taken care of one another. Amo oír las historias de cómo de realidad los hermanos se han estado amando los unos a los otros. I don't know if there's really anything that gives me greater joy to see God's children dwelling in unity. Yo no creo que haya nada que me dé más gozo que ver a los hijos de Dios andando en esa unidad. But seeing when we tear each other apart, Cuando nos despedazamos los unos a los otros, when we devour one another. nos devoramos los unos a los otros. And if there are any people in this room Si hay alguien en este salón and you are divisive, y tú eres divisivo, you're a troublemaker, si tú lo que eres un causa problemas, constantly have a bone to pick, que siempre tienes algo porque te molesta y que tienes que estar hablando, you're constantly causing just issues and consternation in the church. continuamente teniendo inconvenientes y causando problemas en la iglesia, You may not be a Christian, quizás tú no seas un creyente and you may need to repent of your sins y and tú come to puedes Christ. necesitar arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo. And this happens in good churches, Y esto pasa aún en buenas iglesias and it's what causes us the most pain and hurt every day. y es lo que nos causa más dolor cada día. We just want to see God's people loving each other to the degree that we don't even have to be around. Queremos ver al pueblo de Dios amándose los unos a los otros hasta el punto de que nosotros ni siquiera tengamos que estar presentes. Just like parents are raising their children so that they don't need to be around anymore. Los padres crían a sus hijos para que no necesariamente los padres tengan que siempre estar con ellos. Just as Jesus was training his disciples for when he wouldn't be around anymore. Así Jesús entrenó a sus discípulos para que aún el momento cuando Él no estuviera con ellos. So if we are people of the Holy Spirit, we will be a people who have him within us, and that will lead us to have a family, a community of genuine love and kindness and care for one another. Si somos un pueblo formado, guiado por el Espíritu Santo, va a ser un pueblo donde vamos a estar amándonos y cuidándonos los unos a los otros. Gracias. Creo que hemos recibido diferentes ópticas acerca de esta realidad y de lo que significa también sobrellevar los unos las cargas de los otros y también aprender a sobrellevar las cargas con nuestros pastores. Y cambiando un poco de tema, vamos a preguntarle al pastor Sugel, ¿cuál es su opinión sobre la relación entre la teología y la filosofía? ¿Existe algún tipo de relación entre la teología? Es una pregunta, no quiso poner su nombre, pero decía ahí, Pastor Sugel, ¿cuál es su opinión sobre la relación entre la teología y la filosofía? En la antigüedad se decía que la teología era la reina de las materias que se daban en un currículum escolar o universitario. Nuestro conocimiento de Dios viene a través de la teología y nosotros no podemos de ninguna manera descansar en la filosofía para conocer lo que ya Dios ha revelado en su palabra. La palabra de Dios tiene preeminencia. Sin embargo, a través de la historia de la iglesia, nosotros vemos que los grandes teólogos han tenido que echarle mano a la filosofía para definir ciertas cosas. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que existe un solo Dios en tres personas. Ahora, al momento de tener que poner eso en un credo o definir esa doctrina bíblica, nosotros tenemos que echarle mano a ciertos conceptos que son tomados prestados
de la filosofía, y no hay nada de malo en eso. Nosotros no entendemos del todo, o sea, sabemos que la Biblia enseña que hay una Trinidad, sabemos que la Biblia enseña que Dios subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos que el Padre no es el Hijo, sabemos que el Hijo no es el Padre, sabemos que el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Son tres personas distintas, pero es un solo Dios. Pero a la hora de definir eso, nosotros tenemos que echarle mano a conceptos que son filosóficos. Y digo que no hay problema en eso porque los mismos apóstoles hicieron eso en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, nosotros leemos en Filipenses capítulo 2 que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y el apóstol Pablo está usando allí un concepto. Cristo era en morfe de Dios, en forma de Dios. Para nosotros los occidentales la palabra forma significa los contornos de una cosa. Decimos una mesa es rectangular y esa es la forma de la mesa, o decimos que una mesa es cuadrada o que una pelota es redonda y decimos esa es la forma. Pero cuando Pablo usa la palabra forma en Filipenses capítulo 2, está tomando prestado el concepto de morfe que ya habían definido los griegos mucho tiempo antes que el apóstol Pablo. Para los griegos, la forma de algo era el conjunto de características que hacen que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. En otras palabras, cuando Pablo dice que Cristo era en forma de Dios, en morfe tu theou, en morfa de Dios, lo que está diciendo es que Cristo es Dios porque Él tiene las características que hacen que Dios sea Dios y no una criatura. Entonces, hay pudiera haber una buena relación entre la teología y la filosofía siempre y cuando la filosofía no pretenda razonar autónomamente. El problema no está en la filosofía, sino en la mala filosofía que se comenzó a producir desde los griegos porque pretendían pensar autónomamente, como si la razón por sí sola, sin la revelación de Dios, fuera capaz de conocer la verdad. Y no podemos conocer la verdad con nuestra razón autónoma. Nosotros necesitamos la revelación de Dios en su palabra. No sé si eso responde a la pregunta, porque no sé lo que había en la mente de la persona que hizo la pregunta. Simplemente para agregar algunas cosas que Sujel mencionó, yo creo que también hay un parecido porque ambas ramas del saber tienden a pensar para responder a las grandes interrogantes de la vida. ¿Quién yo soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde yo voy? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Ambas ramas tienden a pensar en términos existenciales, en términos de la existencia de la vida. Entonces, y ambas ramas como que tienden a pensar acerca del comportamiento, de diferentes ángulos, pero del comportamiento del ser humano y de la posibilidad de existencia de algo divino. Entonces, Sinclair Ferguson más tempranamente habló de Aristóteles y cómo él pensaba acerca de los tres elementos importantes de la comunicación, el logos, el ethos, el pathos, y en múltiples libros de predicación esos tres elementos están mencionados, si vienen de la filosofía. Cuando yo mencioné la reforma, la causa formal, la causa instrumental, eso es de Aristóteles, que puso un ejemplo con relación a una mesa, que cuál era la causa instrumental de esa mesa, la causa material de esa mesa. Pero ambas ramas están pensando en términos de esa existencia humana y cómo darle respuesta a las preguntas que la existencia humana tiene. Yo creo que ahí es donde ellas encuentran. Pero sus análisis, como Sujel enseñó, son hechos desde ángulos diferentes. Gracias. Pastor Ferguson, ¿me entiende? ¿Cómo puedo ser fiel a la exposición de la palabra de Dios y al mismo tiempo ser relevante en medio de los dilemas de la sociedad?
Well, a couple of things here. Un par de cosas. I think the first is, if I can put this in a negative way, first of all, Lo primero, si lo puedo poner de una manera negativa, that our ministry is not just speaking to our people, but listening also to our people. nuestro ministerio no es simplemente hablar a nuestra gente, sino también escuchar a nuestra gente. And I think in different countries, in different places in the same country, Y creo que en diferentes países y en diferentes lugares aún de los mismos países, because fundamentally we are to pastor the flock the Lord has given to us. It's in that situation that we'll discover the issues that they are facing, the teaching they need to be given. And so this is just a principle of ordinary ministry, I think. can you repeat the first idea? I just lost it. Okay, I'll try. You It was so wise, I think I've forgotten what I said. You mentioned that the Lord has put Yeah, us so- in a specific congregation. So, if I put it negatively, I think there's a Hay tendency una tendencia among younger ministers dentro de ministros más jóvenes to look to particular individuals who are dealing with particular issues. a mirar a individuos particulares que están lidiando con asuntos particulares And to think those are the issues I need to deal with in my congregation. y pensar entonces, esas son las mismas cosas con las que yo tengo que lidiar en mi propia congregación. So it's so important to be among the flock, among the people, listening to them. De manera que es importante estar entre el pueblo, escuchándoles en el rebaño. And I think one of the problems of being a minister is because you're given this opportunity on the Lord's Day to speak to all these people. Uno de los problemas en el ministerio es que porque se te da la oportunidad de hablar a todas estas personas en el día del Señor, That everywhere you go, you're the one who's doing the talking. que donde quiera que vas, tú eres el que tiene que estar hablando. And I think we just need to learn as pastors to listen more to what the sheep are dealing with. Y yo creo que nosotros necesitamos escuchar más de aquellas cosas con las que las ovejas se están lidiando. And then I think for ourselves, I think it's important for us to have some sense of the influences that lie behind Es how importante que people are tengamos thinking and feeling. un sentido de lo que las personas están sintiendo y viviendo para poder ministrarles. So to go back to the philosophy question, O sea que si regresamos a la pregunta de la filosofía, one of the advantages of a pastor having a knowledge of philosophy una de las ventajas de que un pastor tenga un conocimiento de filosofía is that he realizes that what people in the street are saying today es que se da cuenta de que las cosas que las personas en la calle están diciendo hoy is frequently the result of what philosophers were saying in the universities 50 years ago, 100 years ago, 150 years ago. son regularmente el resultado de lo que estas personas expusieron acerca de la filosofía hace 50 años, 100 años, 150 años atrás. And so you're able to get down into the roots Y eres capaz entonces de esa forma de meterte en la raíz del asunto and help people understand that there's a whole world view that lies behind the very common things people say to each other. y así tú puedes ayudar a las personas de que hay toda una cosmovisión detrás de estas cosas con las que las personas están lidiando. And there are many other things. Y hay muchas otras cosas. Muchas gracias. El pastor Parsons hoy día hablaba de que nosotros tenemos que tener un claro entendimiento de muchos términos que usamos comúnmente, pero que hemos perdido su significado. Y él usó el ejemplo de la palabra aleluya, que nosotros repetimos, pero que desconocemos qué significa en realidad. Dos personas han hecho dos preguntas sobre términos que nosotros usamos muy comúnmente en nuestra predicación. Una de ellas es el peligro del secularismo y otro es el evangelio antropocéntrico. La pregunta es si podemos clarificar cuál es el peligro del secularismo y qué es finalmente un evangelio antropocéntrico. Así que los dejo con libertad para que escojan
una de las dos respuestas. The translator is saying gospel anthropocentric, but does he mean gospel-centered? Man-centered gospel. Man-centered gospel. Thank you very much. Well, I mean, very, very simply, we could spend a lot of time on this, of Podemos course. pasar mucho tiempo hablando de esto, desde luego. But the danger of secularism Pero el peligro del secularismo, is the secular culture, perspective, ideologies, que son las ideologías de esa cultura secular, las ideologías, the mindset of the age or the spirit of the age in German Zeitgeist. la mente, el espíritu de la época, en el término del Zeitgeist. And it doesn't just come from universities. Most of it's produced in America in a place called Hollywood. Y no solamente viene de las universidades, mucho viene de un lugar en los Estados Unidos que se llama Hollywood. It's an agenda. Es una agenda. And that is creeping in to our churches, to our schools, and mainly to our children and teenagers. Y eso se está metiendo en nuestras iglesias, nuestras escuelas y mayormente a nuestros adolescentes. And this is why, as Dr. Ferguson was saying earlier, we need to preach the word faithfully. Y por eso el doctor Ferguson estaba diciendo antes, necesitamos predicar la palabra de Dios de una manera fiel, So that people know the truth, para que las personas conozcan la verdad, so that they can affirm the truth, para que puedan afirmar la verdad and also so that they can deny that which is a lie y para que puedan asimismo negar aquello que es una mentira in the face of the encroaching secularism. a la luz de ese secularismo que está penetrando. Now, again, there's much more we could say, but that's a simple way of looking. Hay muchos que podríamos decir, pero eso de términos simples es lo que podemos afirmar. And man-centered gospel, is that right? En cuanto al el evangelio centrado en el hombre, I don't know what that means. yo no sé lo que eso significa. I think that there are a lot of those phrases that people use today that are unhelpful, and Yo creo que hay muchas de esas frases que las personas usan hoy que no son útiles. sometimes they're just trying to be critical. Simplemente están tratando de ser críticos. But I think what is generally meant by that Pero yo creo que tengo una idea de qué es lo que normalmente quieren decir con eso. is very simply this. Es simplemente lo siguiente. Our salvation Nuestra salvación and the reason Christ came y la razón por la que Cristo vino is not ultimately for us. no es simplemente por nosotros. Christ came Cristo vino ultimately for God. en última instancia por Dios. The reason why we were created as human beings is ultimately for God. La razón por la que fuimos creados como seres humanos es Dios. The reason for the gospel is ultimately for God, La razón para el evangelio es simplemente última instancia Dios, for His glory. para su gloria. However, it's very important that we remember that word ultimately. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta esa palabra en última instancia, esa frase, And we understand that the gospel is God's gospel, y entendemos que el evangelio es el evangelio de Dios and that the gospel is the good news. y que el evangelio son las buenas nuevas And it is secondarily for us. y es en segundo plano para nosotros. Christ came secondarily for us. Cristo vino en segundo plano para nosotros. The Bible is ultimately about God, La Biblia es en primera instancia acerca de Dios and it's also about us. y también trata acerca de nosotros. And so is the gospel, in one sense, centered on us, O sea que el evangelio está en un sentido centrado en nosotros, on God saving a people for Himself? en Dios salvando a un pueblo para sí mismo, Yes, Sí. in a secondary way, en una manera secundaria sí, but it's primarily focused on God. pero en primera instancia está enfocado en Dios. So we have to focus the gospel on God's character, His sovereignty, Así que tenemos que enfocar el evangelio en el carácter de Dios, su soberanía, His grace and His love, su gracia, su amor, and how that grace and love are expressed through Christ, y cómo esa gracia y ese amor son expresados a través de Cristo, saving a people for Himself by the power of the Spirit. salvando a un pueblo para sí mismo por el poder de su gracia. So maybe that is what people mean by that O sea word. que I don't know. quizás es lo que las personas quieren decir con ese término. Simplemente, ¿tú quieres ir primero? El pastor Sugel y luego el pastor Miguel. O sea, el más joven primero. Cuando el hermano Person estaba hablando, me vino a la mente Lucas 2, porque dice que cuando los ángeles anuncian el nacimiento del Señor, de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas. Evidentemente
el fin último del Evangelio es que Dios sea glorificado. Pero luego dice, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Así que Dios recibe la gloria, nosotros recibimos el beneficio. Ahora, el beneficio que nosotros recibimos es ser movidos a darle a Dios la gloria. Entonces es algo que va en ambas direcciones todo el tiempo, no es una sola dirección, en ambas direcciones todo el tiempo. Pero lo que iba a decir simplemente con respecto al tema del secularismo, que tal vez ayuda un poco si vemos la etimología de la palabra, porque la palabra secular, que viene del latín seculum, lo que significa es mundo, pero en un sentido temporal. O sea, no es el mundo, el planeta Tierra que yo estoy pisando, sino este tiempo. Y cuando le añadimos el sufijo ismo, siempre que escuchen una palabra con ismo al final es un sistema de pensamiento. Comunismo, cristianismo, todo lo que es ismo es un sistema de pensamiento. Así que el secularismo es un sistema de pensamiento que no ve más allá de este mundo presente. O sea, es un sistema de pensamiento que nos mueve a vivir para el aquí y para el ahora como si no hubiera nada más después. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el espíritu del secularismo, que nos mueve a vivir para el aquí y para el ahora sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta su gloria y aún sin tomar en cuenta nuestra propia eternidad. Es a eso que nos referimos cuando hablamos del secularismo y el espíritu de la época en la que estamos viviendo ahora, que tiene sus características particulares. Y que son respuestas fundamentales a las preguntas del hombre, pero desde la temporalidad, sin Dios. Bueno, yo iba a decir, yo estoy convencido que Sujel lee la mente ahora. Porque yo iba a decir básicamente la misma cosa, que nos fuéramos a la etimología de la palabra y que en muchas palabras es el ismo que no crea el problema. El humanismo es un problema, es una corriente de pensamiento, pero es bueno ser humano. El pragmatismo es un problema como corriente de pensamiento, pero hay muchas cosas pragmáticas que están incluso en la cultura americana que yo digo a veces debiéramos copiarlas aquí, porque nuestra cultura es poco pragmática. El problema es el pragmatismo, cuando la forma práctica determina lo que vas a hacer y es el fin por el cual tú lo haces, divorciado de una moralidad que Dios nos ha dado. Era más bien en ese sentido que yo iba a comentar acerca del seculum como la raíz de la palabra secularismo. Y ese es su problema, que es una sabiduría que viene del mundo, no importa cuál sea, en esta época o en la venidera. Vamos con algo más sencillo, porque ya estaba saliendo humo blanco. ¿De qué manera tratar con tu pastor cuando no es abierto a la predicación expositiva de la palabra? Déjenme decirles que les hago porque me la han hecho 1.000.000 de veces. Mi pastor no está abierto. ¿Qué le digo? Yo vengo ahora. Can we define what is meant by expository preaching first? Podemos Would you all definir- do that for us for this context? ¿Podemos definir lo que es la predicación expositiva para este contexto? Bueno, yo creo que nosotros podemos dar diferentes definiciones, pero en esencia es que lo que tú predicas sale del texto que tú estás tratando de exponer. No son ideas que tú tienes en la mente y se la trae al texto. Tú lees el texto y tú entiendes el texto en su contexto, la razón por la que se escribió, por la que se dijo, a qué audiencia se le dijo, de qué manera se le dijo. Como tú entendiste eso, ahora tú entiendes exactamente lo que el texto dijo en su momento. Y básicamente el texto gobierna al predicador. ¿Por qué lo gobierna? Porque él va a hablar lo que el texto dice. Ahora, él puede ilustrarlo, él puede usar la palabra para explicar la palabra, como decimos, ¿verdad? Uno de los principios de la Reforma. Pero en esencia es eso. Es el texto del mensaje, o el tema del mensaje es el tema del texto. Que el texto no está hablando
Por ejemplo, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada del doble filo, capaz de separar alma del espíritu, y que yo concluya ahora que el cuerpo, el ser humano tiene 3 componentes: alma, espíritu, cuerpo, porque ahí está en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 no está hablando de la composición del ser humano, está hablando de la palabra de Dios. Entonces, a la hora de predicar expositivamente, lo que sea que yo concluya de ese versículo debe coincidir con el tema del versículo y las particularidades o especificidades de lo que el versículo habla. En esencia, eso sería una forma de explicar la predicación expositiva. No sé si alguien quiere agregar algo. Y la pregunta era, ahora que entendemos qué es la predicación expositiva, ¿de qué manera trato con un pastor que no está abierto a predicar de esa manera? You said the questions were getting easier. ¿Tú dijiste que las preguntas se estaban poniendo más fáciles? This may not always work, Esto quizás no funcione siempre, but if the minister is a Bible-believing, Christ-trusting, wanting to honor God pero si el preacher, ministro es alguien que cree en la Biblia, quiere honrar a Cristo y tener un ministerio que realmente honre a Dios, he will sometimes by accident expound the scriptures, él algunas veces, aunque sea por accidente, va a exponer las Escrituras. and that's your opportunity. Y esa es tu oportunidad. You just let him know that this was a tremendous help. Déjale saber que eso fue de tremenda ayuda. Because if he's not expounding the scriptures, Porque si no está exponiendo las Escrituras, something's gone wrong up here. algo está mal ahí arriba. He's been influenced by something out there. Está siendo influenciado por algo allá afuera. He's not ministering consistently with what he believes about the Bible. No está ministrando de manera consistente con lo que cree acerca de la Biblia. And so when there are occasions, Y cuando You hay may- ocasiones, you may become so critical of him tú puedes llegar a ser tan crítico de él that you don't notice that what he's actually doing sometimes. que no te estás dando cuenta quizás a veces de lo que está haciendo realmente. And most of us are fragile enough and human enough to respond to that kind of encouragement. Y nosotros somos como humanos frágiles, todos en ese sentido, como para responder a ese tipo de exhortación, ¿no? But sending him anonymous letters will probably not help. Pero no va a ser una ayuda empezar a enviarle notas anónimas. Just briefly, De manera breve, what Dr. Ferguson just spoke of was my main concern. lo que estaba diciendo el Dr. Ferguson era mi preocupación principal. And it's why I wanted us to start with a definition of what we're talking about. Y por eso quería que comenzáramos con una definición de lo que estamos hablando. And thus, Dr. Nunez's explanation was very helpful. Y la explicación del Dr. Núñez fue muy útil. Because my concern is that too often the people asking that question Porque mi preocupación es que las personas que normalmente hacen esta pregunta have too narrow and stringent a view of preaching. tienen una visión de la predicación que es muy estrecha. And they have a tendency to be legalistic where the Bible gives freedom. Y se tienden a ser más legalistas donde hay cierta libertad en la Biblia. And so we need to be very, very careful in criticizing our pastors unless they are simply not preaching the Word of God. Así que debemos tener mucho cuidado de criticar a nuestros pastores a menos de que claramente no estén predicando la palabra de Dios. And that certainly may be the case in certain instances. Y eso puede ciertamente ser el caso en algunas situaciones. But just because a pastor looks at a passage and deals with the passage and the topic that flows from that passage, similar to what we often do at conferences, O sea, por el hecho de que el pastor tome un pasaje y trate con un tópico, un tema que está ahí en el pasaje, quizás similar a lo que nosotros hacemos en una conferencia, it doesn't mean he's not preaching the Word. no significa que no está predicando la palabra. I preach typically through books of the Bible. Típicamente predico a través de libros de la Biblia. That is lectio continua. Eso es lectio continua. But
that doesn't mean that that's the only way to do it. Pero eso no significa que es la única manera de hacerlo. Now, some people hear that and they say, oh, how can you say such a thing? Alguna persona puede estar aquí y decir, hey, ¿cómo tú puedes decir That's eso? heresy. Eso es herejía. But no, we look at Christ. Pero no, nosotros miramos a Cristo, We look at Paul and Peter, a Pablo, a Pedro, and we see how they pull in the Old Testament, the New Testament, the teachings of Christ, and they bring it all together, and they're preaching the truth of God's word. y vemos cómo toman de aquí del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y cómo los colocan todos juntos y predican la palabra de Dios. So make no mistake, we do want to encourage and teach in the seminaries and the churches expository preaching. Así que no nos equivoquemos, nosotros que estamos exhortando en nuestros seminarios e iglesias a que las personas utilicen la predicación expositiva, But let us not make rules where God's word has not. pero no hagamos reglas donde la palabra de Dios no las ha colocado. Just to add perdón, para agregar algo a lo que Burke acaba de decir. En el sentido más estricto de la palabra, el predicador, el de la lengua de oro de los años 1800, Spurgeon, no fue un predicador expositivo. Quizá eso para algunos les suene, ¿qué? No lo fue. Y sin embargo fue la lengua de oro de los años 1800. Ahora, la mayoría de nosotros no somos Charles Spurgeon. Entonces, yo creo que eso es importante también recordarlo. Pero simplemente la gracia de Dios es multiforme y tenemos que ser cuidadosos, como decía Parson, de cómo juzgar. Pero estamos convencidos que es la forma de predicar expositivamente, pero seamos cuidadosos a la hora de concluir. Well, there's a lot to say. Hay mucho que decir. I think one danger today, which is different from 50 years ago, Un peligro hoy de quizás algo diferente a quizás hace 50 años is that at the pressing of a few buttons, you can watch Dr. Nunez es que con simplemente apretar algunos botones puedes ver al doctor Núñez or whoever your great favorite preacher is o al predicador favorito que tú tengas and draw the conclusion from that. That's expository preaching. y llegar a la conclusión y decir eso es predicación expositiva And not take account of how amazingly different these men are in the way they preach, Y no- even in the way in which they unpack Scripture. y no notar las diferencias que puede haber entre hombres, aún en la manera como empiezan a exponer, desempacar el pasaje. And then I think it dawns on you, there is no way in the world Ezekiel could have preached Isaiah's sermons. Y quizás eso te llegues a comprender que no puede haber ninguna manera en el mundo en que Ezequiel pudiera predicar el mensaje de Isaías. And the shape of 1 John is so different from the shape of Romans. Y la forma de Primera de Juan es tan diferente a la forma de Romanos. And I think when we see that, it releases us from the danger of thinking that real expository preaching is the way he alone does it. Y al And we all should do it that way. Or we should all want it that way. Y al entender eso nos va a liberar de llegar a pensar de que la manera como aquel lo hace es la manera en que tiene que ser hecho. And so you can apply what Paul says in 1 Corinthians, can't you? Y puedes aplicar lo que dice Pablo en 1 Corintios, ¿no? We want the expositor to be like Apollos, Queremos que el expositor sea como or Apolo, like Paul, o or como like Pablo, o Peter. Pedro. And Paul is saying, well, they're all yours. Y Pablo dice, todos son You know, vuestros. feed where you can be fed. Así que aliméntate donde puedas ser alimentado. Amén. Está claro. Ya. Una pregunta es, y esto viene básicamente con Latinoamérica, ¿cuáles consideran que son los desafíos más frecuentes para los pastores hoy en la región? Bueno, yo creo que hay varias cosas, dependiendo del área que tú mides o que tú veas o midas o evalúes, no sé cuál sería o todas las anteriores.
Definitivamente la formación del liderazgo, tanto en términos de lo que es conocimiento bíblico, principios básicos de hermenéutica y exégesis, pero sobre todo principios de liderazgo y de integridad. Yo creo que eso es como el talón de Aquiles del pastorado latinoamericano. Es importante conocer la palabra, pero es importante. Yo puedo definir el Evangelio y no tener una vida definida por el Evangelio. Y yo creo que eso es como muy común. Pastor, perdón, repítalo, porque lo están escribiendo. Yo puedo definir el Evangelio y definirlo bien. Y sin embargo, cuando la gente mira mi vida, no es una vida definida por el Evangelio. Donde se pueda ver el Evangelio, que el Evangelio me dio forma. No se puede ver el poder del Evangelio en mi vida que me cambió, pero te defino el Evangelio. Entonces yo creo que eso es uno de los retos. Necesitamos modelos de líderes humildes, mansos, bíblicos que predican la palabra. Eso es uno. Dos, muchas veces el que vive en Europa o Estados Unidos no se percata de esto, pero la única razón por la que nosotros tenemos un enorme % de pentecostales versus Estados Unidos y Europa es la cosmovisión detrás de ambas culturas. Nuestra cosmovisión es eminentemente animista, y no solamente la de nosotros, la de todo el tercer mundo. Y en el animismo la gente habla con espíritu, tiene sueño, interpreta sueño. La gente va y consulta con un medium o un espiritista. Y cuando la gente se convierte, pues quiere cristianizar todas esas creencias. En Latinoamérica, por ejemplo, nosotros no tenemos problema con que la Biblia sea inspirada por Dios. De verdad que eso es como que no es un tema que yo haya escuchado. El problema en Latinoamérica es que la Biblia no es suficiente. Por eso que yo necesito el sueño, el rema de Dios directo, el profeta que me revele la psicología, pero que Dios inspira cosas, sí, el animista no tiene problema con que Dios revele e inspire. Estados Unidos tiene un problema con la inerrancia e infalibilidad de la Biblia porque su cosmovisión es el racionalismo. Y en el racionalismo alemán, por ejemplo, surgió mucha crítica a lo que es la Biblia y demás, porque la razón tenía que explicarlo todo. Entonces tú puedes ver, pero al final en Latinoamérica terminamos también con una Biblia que termina siendo insuficiente y también falible, porque si no es suficiente tiene que ser falible y errante. Y cerrada. Entonces, exacto. Entonces, Latinoamérica tiene un canon abierto. Pero el racionalismo, como ha entendido la Biblia correctamente, el canon está cerrado. Pero la inerrancia y la infalibilidad en Latinoamérica entró por la puerta de atrás, de la insuficiencia de la Biblia. Yo necesito todavía estas otras comunicaciones. En Estados Unidos entró por la puerta de adelante, que es el racionalismo. Entonces yo creo que nosotros necesitamos entender eso, porque si yo no sé cómo mi gente piensa, yo no voy a saber cómo cambiarle su cosmovisión y explicarle incluso de dónde trae eso de una forma que le haga sentido, que no se ofenda, pero que quiera abrazar entonces lo que es una enseñanza bíblica congruente con la misma Biblia. Pasajes que son congruentes con otros pasajes, y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese es otro reto. Y yo creo que a nivel del feminismo, el feminismo de Norteamérica y en Europa es muy distinto al feminismo latinoamericano. El feminismo en Norteamérica, en el norte, es muy militante, es muy activista. El feminismo en Latinoamérica, y mi esposa me ayudó a entender parte de esto, es muy manipulador. Manipula las emociones, los sentimientos. Y eso necesita dos manejos distintos. Pero no hay duda de que las esposas en Latinoamérica, mi esposa me ha ayudado mucho. De hecho, hicieron varios programas sobre esto, acerca de el control que la mujer latinoamericana quiere tener por de una manera soterrada, sutil,
no militante como en Norteamérica. Y yo creo que eso es un reto simplemente para que sepamos lidiar con eso. Y la falta de liderazgo en el hombre es lo que ha abierto una puerta para que haya tanto de liderazgo femenino dentro de las iglesias. Entonces tenemos que levantar a ese hombre, tenemos que levantar un hombre bíblico. Y nosotros dijimos recientemente en nuestra iglesia, nosotros tenemos que hacer un triple esfuerzo ahora en lo que es el género masculino para levantarlo, justamente para que pueda estar a la altura de lo que es este reto que el género femenino le está presentando, para que pueda estar a la altura del reto y del desafío. May I just say quickly, Puedo this is, decir I know I'm not rápidamente. from Latin America, No soy de Latinoamérica. but one of the things that, this is one of the, a very helpful explanation, Esta es una explicación muy útil, tremendously helpful. muy útil. This idea of feminism and the way you described it. Esta idea del feminismo y la forma como lo describiste. I have long had conversations with friends throughout Latin He America tenido conversaciones con amigos en Latinoamérica about what you just explained acerca de lo que explicaste and the relationship to Mary y in la, the Roman relac- Catholic Church, y la relación con María en la Iglesia Católica Romana. and how so many men and women Y cómo tantos hombres y mujeres associate their relationship to Mary with their relationship to their mothers and grandmothers, asocian su relación con María a la relación con sus madres y mujeres. and why it is so difficult for so many of them to leave Rome. Y por qué para algunos les es tan difícil abandonar Roma. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Something I thought about for a long time. Algo que he pensado en eso por un buen tiempo. This has been very helpful explanation. Es Thank una you. explicación muy útil. Gracias. Perdón, Pepe. ¿Tú pudieras repetir la pregunta? Porque creo que hay algo que perdí. Porque yo creía que era el reto. Perdón, haz la pregunta de nuevo, por favor. ¿Cuál es el...? Ya no lo encuentro, pero te lo voy a decir así de memoria, porque ya había ordenado mis tarjetas ya. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los pastores en la realidad latinoamericana de hoy? Ok. No, entiendo. Pensé que se refería más bien a la problemática del ministerio pastoral en América Latina, porque son dos perspectivas es diferentes. los desafíos que un pastor enfrenta de acuerdo a la realidad de Latinoamérica de hoy. Tal vez, y completamente de acuerdo con lo que Miguel y Bill Parson han dicho, pero añadiendo algo más, yo creo que nosotros estamos viviendo en América Latina un avance del secularismo otra vez que no habíamos tenido nunca antes. Y eso ha llevado a las personas a tener muy poco compromiso. Entonces uno se da cuenta que en las iglesias en América Latina hay mucha gente que profesa ser cristiana. Sin embargo, al mismo tiempo no tienen el menor interés de hacerse miembros de una iglesia o de comprometerse con una iglesia local. Entonces los pastores en América Latina están lidiando con personas que vienen a la iglesia, pero como yo le decía a un grupo en estos días, yo creo que el gran problema es que en nuestras iglesias hay demasiados usuarios de Jesús, pero pocos discípulos de Jesús. O sea, personas que quieren a Jesús para resolver sus problemas, pero no se quieren comprometer con el cuerpo de Cristo. Entonces los pastores están enfrentando eso. Es como los más viejitos se acordarán de Batman cuando en las series antiguas, cuando llevaban a Robin en un motorcar. ¿Se acuerdan de eso? En blanco y negro, en blanco y Pero negro. recuerdan eso, ¿verdad? Cuando Yo no iban sé en de un lo que No, están yo hablando. no sé de qué hablas. No nos metas, tú cuéntalo nomás, cuéntalo. Yo estaba muy chiquito, no sé. Bueno, todavía existen los motorcars, lo que pasa es que yo no sé cómo se dice eso en español, pero es el motor que tiene al lado un carrito que está pegado bueno, el problema es que hay muchas personas en América Latina que profesan ser cristianas y ellos quieren tener a Cristo en el carrito, pero de ninguna manera manejando el motor. Y eso no es ser discípulo de Jesús. Y eso los pastores en América Latina tienen que estar lidiando continuamente con un montón de falsos discípulos.
Y a veces por una mala teología no saben diferenciar una cosa de la otra, porque piensan que porque una persona en una campaña evangelística levantó la mano, pasó al frente, hizo la famosa oración del pecador, ya es un cristiano, cuando en realidad no lo es. Y yo creo que los pastores, lamentablemente en América Latina, están lidiando con un reto enorme, porque tienen tal vez muchas personas en su iglesia que profesan ser cristianos y van camino al infierno y no son verdaderos discípulos de Jesús. That's the same thing in the United States too. Es lo mismo en los Estados Unidos también. Dr. Sproul believed the same thing, El doctor Sproul creyó lo mismo, that one of the greatest problems in the church is not only a lack of true assurance of salvation, de que uno de los grandes problemas no es simplemente una falta de verdadera seguridad de salvación, but a false assurance of sino salvation. también una falsa seguridad de salvación. And that is why we preach the way we do. Y por eso predicamos en la manera en que lo hacemos. De hecho, perdón. Dale. Se lee en la Déjame mente, ver se si lee te en la leo mente. la mente ahora. Algo interesante que pasó hace cierto tiempo es que estaban en una iglesia con un grupo de creyentes y la persona que estaba hablando preguntó: ¿cuántos hay aquí que se identifiquen de todo corazón como verdaderos discípulos de Jesús? Y la gente se estaba mirando una a la otra y casi nadie se atrevía a levantar la mano como: wow, de todo corazón, si yo soy un verdadero discípulo. Y tal vez había uno por ahí que levantaba la mano tímidamente y miraba al otro así a ver quién levantaba la mano. Ok, déjenme cambiar la pregunta. ¿Cuántos aquí de todo corazón creen que son cristianos? Y todos levantaron la mano. Entonces ahí se ve claramente, y perdonen porque voy a usar una palabra un poco fuerte, pero aquí hay una esquizofrenia teológica. Porque no se están dando cuenta que todo verdadero cristiano es un verdadero discípulo. Y si tú no eres un verdadero discípulo, tú no eres un verdadero cristiano. Yo no puedo hacer esa dicotomía. Cristo solo tiene discípulos. O tú eres discípulos o tú vas camino al infierno. Y yo creo que eso es un tremendo reto. En la iglesia en Estados Unidos, y nosotros lamentablemente del norte, ¿verdad? A ellos les da gripe y nosotros estornudamos. Ese es el problema. Simplemente para, como... No te leí la mente. No me leíste la mente esta vez. Ya sé que no eres infalible. Solamente para abundar sobre algo que dijo Sugel acerca del uso de Jesús. Yo creo que la razón por la que se da exactamente lo que Sugel acaba de decir, lo que Parson afirmó que se da ya también, de falsos discípulos. Yo creo que hay mucha gente que anda buscando a Jesús para que lo salve del infierno, pero no de su pecado. Y ese es el problema. Y si Jesús, tú lo andas buscando para que te salve del infierno y no de tu pecado, no puedes tener a Jesús ni para una cosa ni para la otra. Pero tú crees que eres cristiano porque tú una vez, huyéndole al infierno, fuiste en búsqueda de Jesús. Pero el problema no es el destino final, es donde tú estás al inicio, que estás esclavo de tu pecado. Y tú necesitas un Salvador. Y después que encuentra el Salvador, entonces ya está librado del infierno. Pero la gente no quiere eso, no quiere lidiar con su problema interno. Hay una historia de G.K. Chesterton, que fue un periodista inglés, eventualmente se convirtió aparentemente al cristianismo y salió un artículo en el periódico que decía: What is the problem with the world? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en el mundo? Ay, perdón. Gracias, Salvador. Y entonces él escribió: el señor director o editor, con relación a su pregunta, ¿cuál es el problema con el mundo? Yo soy. Firmado G.K. Chesterton. Hermano, ese es el problema. El problema con el mundo eres tú y soy yo. Nosotros tenemos que arreglar el mundo nuestro interior con Cristo. Y entonces el mundo exterior comenzará a tomar forma. Pero la gente viene a consejería incluso, aún en las iglesias, buscando que le arreglemos el mundo exterior mientras su mundo interior está en desorden. Y eso no va a pasar.
Nunca va a pasar. Y quizás termino con esta otra historia, ilustración, que algunos de ustedes ya me han oído hacer si son de aquí de Levy, pero esta niña llega a su casa y le dice a su papá que quiere jugar, el papá está viendo televisión, no quiere perder tiempo, y le da un papel con algunos lápices de colores y ella va a dibujar. Él piensa que va a venir en un rato y viene a los 5 minutos. No, papi, yo estoy aburrida, yo quiero que verdaderamente juguemos. Y el papá mira al lado, ve un periódico de esos grandotes que tendrían a hacer antes y ve una figura de un mundo, un globo con países y con mapas políticos, ¿verdad? Con divisiones de países. Y pensó, wow, tengo una idea. Tomó el mapa, lo rompió en múltiples pedazos, le dio un recipiente, le dio una cinta pegante, un scotch tape. Le dijo, mira, mija, arma ese mapa y cuando tú vengas, jugamos. Y ella se fue y él se sentó frente a la televisión. Dijo, yo debo tener como 2 horas para ver televisión. Y a los 10 minutos, 15 minutos, la niña vino, papi, ya lo armé. Y el papá le dice, ¿cómo que tú lo armaste tan rápido? ¿Y cómo tú lo hiciste? Y él dice, mira papi, detrás del mapa había la figura de un hombre y cuando tú armas al hombre, el mundo queda armado. Esa es la respuesta. Nosotros tenemos que armar al hombre, pero el hombre es el ser humano. Y eso solamente lo puede hacer Cristo y su palabra. Y luego el mundo exterior quedará armado. Amén. Salvador y yo les agradecemos a los pastores por haber venido a nuestra sala para conversar y por este buen tiempo que hemos pasado juntos. Un aplauso, hermanos, por este buen tiempo de conversación, y les agradecemos a los pastores por la oportunidad de estar todos juntos.